Bueno, vamos a ver la unidad 6 titulada Dosimetría instrumental de medición, en la cual vamos a ver todo lo referente a los controles que se le realizan a los aceleradores lineales y a su vez vamos a incluir en esta unidad todo lo referente a accidentes radiológicos, que es un tema importante sobre todo para tomar conciencia de los errores que se han cometido y evitar que esto pueda volver a suceder. Por esta razón que todos los accidentes están perfectamente documentados y difundidos, de manera de que esto se conozca, se difunda y se entienda para tomar conciencia de que no puede volver a ocurrir este tipo de accidentes que le han costado la vida a tantas personas. Así que bueno, arrancamos con el tema de lo que son los controles a los aceleradores lineales. Como habíamos visto, un acelerador lineal entrega una dosis de radiación a un paciente para tratar una enfermedad o atacar un tumor con el objeto de eliminarlo o curar la enfermedad. La efectividad del tratamiento indicado y planificado depende en gran parte de la precisión y la exactitud con que se haga. Es decir, yo tengo por protocolo una dosis determinada que tengo que entregar a un tumor para poder curarlo, para poder eliminarlo el tumor, para que remita el tumor o que haya una remisión completa de la enfermedad, o al menos hacer el intento. Para esto existen dosis determinadas que ya están estudiadas y necesito de esta manera tener mucha precisión a la hora de entregar la dosis prescripta por parte del equipo al paciente. Y bueno, también sabemos que hay tejido sano circundante y órganos de riesgo que están involucrados o interpuestos en el camino de la radiación, de los cuales tengo que cuidarme de no pasar las dosis máximas permitidas como para evitar que estos órganos sean dañados o que sea afectada su función biológica y fisiológica. Es por eso que la dosis que yo prescribo debe ser entregada con precisión. No puedo dar dosis de más ni de menos. Ambas situaciones son peligrosas, eh, son poco deseadas, digamos. Dosis de más produce lesiones irreversibles y dosis de menos eh, evita que la enfermedad pueda ser curada. Por esto es importante todos los controles que deben realizarse los equipos y tener en cuenta tanto la parte mecánica como la parte dosimétrica. La parte dosimétrica en cuanto a la entrega de la dosis correcta y la parte mecánica en cuanto a las tolerancias de los movimientos y la zona donde debe apuntar la radiación. Entonces, los problemas que podían presentar los equipos básicamente pueden ser, digamos, sintetizándolos, como problemas de tolerancias mecánicas, es decir, que el desgaste o rotura de partes o piezas puede ocasionar que las distancias programadas para entregar la dosis prescripta no sean las correctas, o que el centrado de la zona a ser irradiada no sea la correcta, o bien que haya un corrimiento de tolerancias en los diferentes movimientos y posiciones del equipo que hagan que se irradie en la zona equivocada. La dosis, como ya sabemos, se prescribe en el isocentro o hay zonas donde yo debo entregar una dosis determinada y si esa distancia medida no es la correcta porque hay un problema mecánico en el equipo, voy a estar entregando una dosis equivocada o voy a irradiar un área que no corresponde. Y eso no deja de ser un problema, por eso es algo que hay que tener en cuenta y hay que corregir eventualmente llegado el caso. La constancia de dosis también es un tema que hay que controlar porque la dosis entregada, suponiendo que no fuera constante y tenga variaciones muy significativas a la hora de planificar una dosis, me va a generar un problema. Debo verificar que la constancia de dosis sea correcta y si no, debo corregirlo. Lo mismo pasa con la planicidad y la simetría, o sea, todos estos parámetros que caracterizan el haz de radiación en cuanto a los perfiles de curvas de dosis y demás, deben verificarse porque pueden ser afectados y eh, lograr hacer que yo no pueda entregar la dosis prescripta.
Y otro tema a tener en cuenta es que muchas veces se hacen reparaciones o cambios de partes vitales sin que se haya hecho la verificación o dosimetría correspondiente al equipo. Esto lo van a ver en los accidentes radiológicos, que en ocasiones se hacen reparaciones de los equipos que ameritan una dosimetría o una verificación de dosis y no se realiza o no se hace en forma correcta. El equipo sufre variaciones, en consecuencia no se entrega la dosis adecuada y esto nos puede generar muchos inconvenientes. Bueno, por todas estas razones y teniendo en cuenta la importancia y peligrosidad del uso de un equipo de estas características, es que deben realizarse controles periódicos de calidad para asegurar que el paciente recibe el tratamiento adecuado, con la máxima precisión y exactitud que se disponga. Quien controla todo esto y quien regula el uso y la habilitación de estos equipos es la Autoridad Regulatoria Nuclear, normalmente denominada ARN. Ellos tienen la responsabilidad de controlar y verificar todo el uso y el funcionamiento de los equipos que están involucrados en radioterapia. Eh, ellos son los encargados de otorgar la habilitación para que el equipo pueda funcionar. Digamos, si el equipo no está habilitado por ARN, no puede funcionar definitivamente. Un equipo para funcionar un acelerador lineal, a diferencia de otros equipos, como ser tomógrafos, mamógrafos, equipos de rayos, etcétera, eh, necesitan la habilitación de la ARN, es decir, se necesita habilitación de ARN, se necesita un médico radioterapeuta con todos los permisos habilitantes para manejar un acelerador lineal y se necesita un físico especialista en radioterapia, en este caso quien les habla, que tiene que tener todos sus permisos habilitantes al día. Sin todos estos requisitos no es posible tener habilitado ni tener en uso un acelerador lineal. La Autoridad Regulatoria Nuclear realiza auditorías e inspecciones sorpresas a todos los centros de oncología, justamente para verificar que se cumplan con las correctas condiciones de uso del equipo. Es decir, exigen toda la documentación en cuanto a permisos vigentes que no se hayan vencido, calibración de todos los equipos de medición para hacer las dosimetrías de los aceleradores, exigen toda la documentación referente a los controles de calidad y a las dosimetrías realizadas al acelerador lineal, y ellos mismos realizan algunas verificaciones, sobre todo de orden mecánico, para asegurarse de que el equipo esté en buenas condiciones. Si el equipo no lo estuviera, tienen el poder de policía de clausurar el centro y, llegado el caso, de hacer una denuncia penal o denunciar penalmente a los responsables en caso de detectar irregularidades o que realmente no se está trabajando en forma correcta, digamos, siempre cuando hay dolo, ¿no? Cuando estamos hablando de un caso intencional en el que se determina que el equipo no está funcionando bien y a pesar de eso y de saberlo, se sigue trabajando en forma irregular. Bueno, vamos a ver en cuanto a los controles que se realizan a los aceleradores lineales, los podemos separar en mecánicos y dosimétricos. En cuanto a controles mecánicos, tenemos control de tolerancias mecánicas, las distancias al isocentro que sean las correctas, tolerancias en giro alrededor del isocentro, es decir, yo tengo que verificar el giro del gantry y de las distintas partes del equipo alrededor del isocentro que sean realmente precisas. Tengo que verificar la precisión en medidas del telémetro, que es la unidad de medida en la cual yo tengo que basarme para poder determinar las profundidades de irradiar. Y a su vez también la precisión de los láseres de posicionamiento. Los láseres son dispositivos que están ubicados en las paredes laterales del búnker y uno sobre una de las paredes frontales, digamos, o bien sería el láser sagital, que es el láser que atraviesa en forma longitudinal a la camilla del equipo, eh, para siempre con el objetivo de poder alinear al paciente
en las marcas que se le hacen durante la simulación para posicionarlo y poder entregar la dosis en el lugar correcto. Es decir, los láseres son elementos de posicionamiento del paciente que deben estar correctamente ubicados y deben coincidir el cruce de todos los láseres que están ubicados en el búnker. En el caso nuestro tenemos tres, el sagital y dos laterales, y en otros casos depende de la complejidad del equipo, se utilizarán más de ellos, pero deben todos coincidir en el isocentro del equipo. Bueno, y en cuanto a controles dosimétricos, debemos verificar la constancia de dosis, planicidad y simetría, calidad de las de radiación, el rendimiento en profundidad y dosis de referencia en el isocentro. El documento de referencia que se utiliza, uno de los documentos de referencia que se utilizan para realizar todos los controles de calidad, los aceleradores y seguir todas las verificaciones según protocolos, es el TECDOC 1151 de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que se titula Aspectos físicos de la garantía de calidad en radioterapia, protocolo de control de calidad. Este es un documento emitido en el cual figuran todos los controles que deben realizarse a un acelerador lineal, las tolerancias máximas permitidas y la periodicidad con que debería realizarse cada uno, tanto para aceleradores como bombas de cobalto o simuladores. Um, es un documento al cual tenemos acceso todos los que tenemos la tarea de realizar los controles y que deberíamos protocolizar y seguir para realizar los controles. En este caso vemos acá en esta tabla dos ejemplos de, por ejemplo, qué pruebas diarias deben realizarse, por ejemplo, control de luces en el panel de control, de luces de encendido apagado, de cuando se está irradiando, de los sistemas de visualización, de verificar que se interrumpa la irradiación cuando cortan, cuando dice interrupción por UM, por unidades monitor, hace referencia a que cuando terminan de entregarse las unidades monitor programadas, el equipo efectivamente corte la radiación y no sigue irradiando. La verificación de los láseres, como les decía, del telémetro que marque las distancias correctas, tamaños de campo, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle a continuación. Y bueno, después los controles mensuales que deben realizarse, los topes de camilla, verificación de posición de los colimadores, bueno, hay un montón de controles que pueden ir mirando ustedes en detalle y cada tipo de control que se hace tiene asociada una tolerancia que debe ser respetada y no debe superarse para considerar que el equipo está funcionando en condiciones y que vamos a poder entregar la dosis correcta y realizar un tratamiento adecuado. Acá vemos la parte a continuación de los controles mensuales y anualmente todo lo que debería de realizarse al equipo para asegurar que está funcionando en condiciones. Bueno, vamos a arrancar con los controles mecánicos. Para esto utilizamos este dispositivo que ven en las imágenes, que se llama Telaline, que nos permite verificar las distancias al isocentro y la coincidencia del tamaño de campo luminoso con el campo radiante. Como ven en este pequeño dispositivo, tenemos un retículo marcando un campo de 10 por 10 en el isocentro, en el caso nuestro es de 80, es decir, que en esa cruz que ven en el centro del retículo cuadrado y que tiene un pequeño círculo, yo debo centrar el equipo a 80 centímetros, que sería la distancia fuente-isocentro, es decir, desde la fuente a 80 centímetros es el isocentro donde yo voy a entregar la dosis prescripta, es decir, que para verificar todas las tolerancias mecánicas, yo pongo un campo de 10 por 10, en ese cruce que tengo ahí, en esa cruz, centro el telémetro en 80 centímetros y el campo luminoso de 10 por 10 debe coincidir con la marca exacta que tiene el equipo, el Telaline, sobre su superficie. Ahora se lo voy a mostrar en las imágenes que continúan. Hacia el lado izquierdo ven
ese circulito con ese cruce, esa cruz y en esa media luna, que también me indica la posición del isocentro. Es decir, cuando yo tengo los 80 centímetros ubicados en la cruz de la parte superior del telaline, el láser lateral debería coincidir con esa línea que está en esa media luna lateral y debería pasar por el centro del círculo. Y si yo giro el gantry a 270 grados o a 90 grados, es decir, hacia cualquiera de los dos laterales, el cruce de pelos del colimador, el cruce de ejes del colimador debe coincidir con esa cruz que se encuentra en esa pequeña media luna y debe estar centrada dentro del círculo. Ese circulito que ven ahí tanto en la media luna lateral como en el centro del telaline indica la tolerancia de 2 milímetros, es decir, que mientras el cruce de láser o de pelos del colimador no salga de ese círculo, quiere decir que estoy dentro de tolerancia. Y hacia la derecha ven una pequeña, un retículo en forma de regla que se pone parado sobre el telaline y donde se va a proyectar las distancias que indica el telémetro. Y cada línea indica que hay entre línea y línea tengo una distancia de 5 centímetros. Es decir, que si yo en la superficie del telaline marco los 80 centímetros, en la primera línea hacia arriba sobre esa regleta voy a tener que ver la indicación de 75, en la siguiente la indicación de 70, en la próxima la indicación de 65 y así. A ver, sí. Bueno, acá es esquemáticamente un dibujo para que vean cómo el gantry gira alrededor del isocentro que está marcado claramente con una flecha. Es decir, el giro del gantry describe una circunferencia alrededor del isocentro. El isocentro es el punto espacial que está a 80 centímetros de la fuente y alrededor del cual va a girar el equipo, la camilla, los colimadores, etc. En este caso vemos un esquema similar en donde se pueden ver los láseres superiores o de techo o sagital y los láseres laterales. Todos se cruzan en el isocentro, es decir, el isocentro es el centro espacial alrededor del cual se cruzan el centro del campo, el giro de los equipos y demás. O sea, eso es importante que se pueda medir. Acá sobre el lado izquierdo de la imagen ven puesto un campo de 10 por 10 al isocentro, es decir, el telaline está ubicado a 80 centímetros de distancia, como pueden ver en la figura de la derecha. Ven la marca del telémetro que está marcando los 80 centímetros justo en el centro del telaline. Es decir, si yo pongo un campo de 10 por 10 a 80 centímetros, debería de coincidir con la marca del telémetro, con esa marquita que tiene en los vértices, para que pueda tener la certeza de que efectivamente el campo 10 por 10 es el correcto y que la diferencia entre el campo luminoso y la marquita que tengo en los bordes, en esos vértices, no supera los 2 milímetros. Es decir, tengo una coincidencia el campo luminoso con el campo marcado en el teleline. Acá pueden ver del lado izquierdo la coincidencia de uno de los láseres laterales que pasa justamente por el cruce y por dentro del círculo, lo cual me indica que el láser está apuntando al isocentro exactamente. Es decir, el telaline yo lo he puesto al isocentro. He puesto ese circulito que ven en la media luna lateral coincidiendo con el isocentro. Es decir, que si el láser pasa por el centro del circulito y estamos hablando que el telaline está en el isocentro, efectivamente el láser está en el isocentro. En la imagen central también se puede ver el láser izquierdo en este caso que está coincidiendo con el círculo, lo cual me indica que el láser está correctamente alineado. Y sobre la derecha pueden ver la proyección de la medición del telémetro y ven que coinciden las líneas de cada 5 centímetros con la línea marcada en la regleta que va apoyada sobre el telaline.
En este caso podemos ver a la izquierda el gantry del equipo girado a 270 grados y el cruce de pelos del colimador es coincidente con el círculo, como pueden ver en la figura de la derecha, lo cual me habla que si el gantry ha girado a 270 grados, el centro del campo, el eje central del campo de radiación, sigue coincidiendo con el isocentro. Acá lo vemos un poquito más en detalle, con el gantry puesto a 180 grados, es decir, el cabezal puesto hacia arriba. Ven cómo el cruce de pelos del colimador, se entiende el cruce de pelos, ¿no es cierto? Son los dos ejes del colimador, cómo coinciden con el campo de 10 por 10 en el isocentro, haciendo centro en el pequeño círculo ese de 2 milímetros de tolerancia. Este es un videíto que van a ver ahora, cómo yo empiezo a girar el colimador y el giro del colimador se mantiene siempre haciendo centro dentro del círculo, lo cual me dice que no se mueve del isocentro el giro del colimador, o sea, no hay un desfasaje que me da la tranquilidad a mí de que por más que yo gire el colimador, el eje central del haz sigue apuntando a donde yo pretendo, digamos, de alguna manera. Veamos el video. Este es el giro del colimador en el cabezal y vemos que va girando siempre dentro del círculo que me indica la tolerancia. Mientras el cruce de pelos del colimador no salga fuera del círculo, me da la pauta de que está dentro de tolerancia. Bueno, como les decía, yo he girado el colimador 45 grados, ven que el campo sigue coincidiendo con los límites físicos del tela line, y a pesar de que ha girado el cabezal, o sea, el colimador ha girado, por ahí a lo mejor especialmente alguno de ustedes no se ubique, no se oriente, pero bueno, quédense tranquilos que ya lo vamos a ver en la inspección que hagamos al equipo. Pero sí pueden ver que el giro se mantiene dentro del círculo, lo cual hace referencia a que el eje central de la radiación se mantiene siempre en el mismo punto. Y esto es importante tenerlo. A ver. Bien. Esta es una planilla de control mecánico que se hacen cada 2 semanas, o sea, semana de por medio se va realizando, donde figuran todos los parámetros que se miden y se verifica que están dentro de tolerancia, y de no ser así se hace la corrección correspondiente. Controles dosimétricos. Bueno, los controles dosimétricos se realizan con periodicidad, es decir, hay controles que son como habíamos visto según el TECDOC 1151, son controles diarios, semanales, mensuales, anuales, para asegurarme que el equipo entrega la dosis prescrita al paciente, es decir, que debe verificarse dosis entregada, constancia del haz, calidad de la energía, perfiles de dosis en profundidad, perfiles de dosis para diferentes tamaños de campo, planicidad, simetría, el isocentro dosimétrico, es decir, verificar que la dosis que yo estoy entregando en el isocentro sea la dosis correcta, es decir, yo determino, por ejemplo, entregar al paciente 100 centígrados en el isocentro, y bueno, deberé medir a 80 centímetros, que yo, el equipo, programar el equipo para que entregue 100 centígrados a 80 y medir externamente que esos 100 centígrados se entregan efectivamente en ese punto. Eso es medir el isocentro dosimétrico. Se mide tasa de dosis, una cantidad importante de otros parámetros que por el momento no vienen al caso o que son ya más técnicos o que tienen otras implicancias, pero básicamente esto es un resumen de lo más importante que debería controlarse en forma periódica en el equipo. Los controles, bueno, obviamente se hacen en forma diaria, semanal, mensual y anual según protocolo. En este caso, para los controles diarios, utilizamos el Beam Checker, que es el dispositivo que ven en las imágenes. Es un arreglo de detectores que mide radiación, y funciona de la siguiente manera. Tiene un modo de preseteo en el cual yo pongo un campo de 20 por 20, porque este equipo es para trabajar con un campo de 20 por 20, que es el campo que está marcado ahí. Es decir,
pongo el cruce que se ve ahí sobre el beam checker a 80 centímetros para un campo de 20-20, que obviamente debe coincidir con la marca física dibujada sobre el equipo. Pongo el equipo en modo de configuración o de preseteo y lo irradio con una cantidad de unidades monitor determinadas. En el caso nuestro hemos decidido eh, poner un valor de referencia de 60 unidades monitor. Es decir, pongo en modo preseteo el equipo, irradio con 60 unidades monitor y el equipo toma ese valor, lo almacena y lo tiene como referencia. Una vez que hizo eso, lo que yo hago es pongo en modo normal de funcionamiento el beam checker y todos los días se realiza una medición antes de iniciar el tratamiento y otra medición una vez que terminó el último tratamiento del día. Se pone el equipo sobre la camilla a 80 centímetros de distancia para un campo 20-20 y se le aplican 60 unidades monitor. Si el valor que tomó el equipo está dentro de más o menos el 3% del valor que tiene almacenado, el equipo me pone la abreviación de ready, como ven en la foto de la izquierda, para indicarme que el equipo está en condiciones de poder trabajar. Cuando me refiero al equipo, me refiero al acelerador lineal. Es decir, si hubiera una divergencia en más de un 3%, el beam checker me va a indicar que hay un error y que la dosis no ha sido constante. Es decir, tengo un valor de referencia almacenado con el cual va a comparar el beam checker todos los días cada vez que yo irradie. Es decir, si la irradiación que yo hago en determinado día no coincide o se va más allá del 3% del valor almacenado, me va a indicar que hubo un error. Y a su vez, mide la constancia de dosis y mide la planicidad y la simetría del haz irradiado todos los días. Y todo esto se va a ver en una tabla de valores y en una curva con gráficos, como es la que ven acá. Esta curva es de todo un mes completo de irradiaciones de día por día, en la cual pueden ver que estoy en una banda de me muevo con los valores. Las referencias arriba son de constancia, de simetría de los ejes axial y transversal y flatness, que significa planicidad. Es decir, estas curvas son de planicidad, simetría y constancia del haz, que ustedes pueden ver que se mueve dentro de más o menos el 3% de error, como ven en el eje de ordenadas. Entonces, esto me da la pauta de que el equipo está trabajando o ha trabajado todo el mes en forma bastante constante, digamos. Y esta es la tabla donde están los valores que ha medido el equipo y lo traduce en los gráficos que han visto previamente. Este es un fantoma acrílico que se utiliza para hacer dosimetría relativa, es decir, tomo un valor de referencia y cada vez que vuelvo a realizar otras mediciones siempre me valgo del valor que yo he tomado como referencia para ver si el equipo se ha desviado o no de los valores medidos, digamos. Es para hacer mediciones rápidas y para hacer verificaciones rápidas del equipo. Este fantoma lo hemos reemplazado en gran parte con el beam checker, por eso no se usa mucho, pero siempre lo tenemos a disposición. En el hueco que ven dentro del fantoma se introduce la cámara de ionización, que es la que toma la radiación y me entrega a mí una lectura para poder convertirla a la dosis que yo he preseteado, digamos. La dosimetría absoluta es la dosimetría que se realiza en agua. Yo ahí mido definitivamente la dosis prescripta en el isocentro. Es decir, esto se realiza en forma mensual, según un protocolo, que es, en este caso no lo he mencionado acá, pero es el TRS 398, es el protocolo de medición para calibración absoluta en agua, y se mide en condiciones de referencia. Cuando hablo de condiciones de referencia, hablo del campo 10 por 10 a una profundidad de 10 centímetros. Esas son las condiciones de referencia. Es decir, tengo que tener un fantoma, que es una cuba de acrílico llena de agua, introducir una cámara de medición, una cámara de ionización para tomar medidas a 10 centímetros de profundidad. Esa cámara tiene que estar ubicada al isocentro, es decir, que si la cámara está
ubicada al isocentro que está a 80 centímetros y está a 10 centímetros de profundidad, la superficie del agua estaría a 70 centímetros, como si fuera la superficie del paciente. Entonces, estando la cámara sumergida en agua, yo voy a tomar mediciones de dosis entregada y de perfiles de dosis, tanto a lo largo y a lo ancho del campo como de profundidad, para evaluar perfil de dosis en profundidad, perfil de dosis para diferentes tamaños de campo y la calidad de las de radiación. La calidad de las de radiación se denomina TPR 2010. Este es un valor que se obtiene de la siguiente manera. Para un campo de 10 por 10, tomo una lectura a 20 centímetros de profundidad, luego subo la cámara a 10 centímetros de profundidad y tomo otra lectura. El cociente entre esos dos valores, o sea, el de la lectura obtenida a 20 de profundidad respecto de la lectura obtenida a 10 centímetros de profundidad, me va a dar un número. Para dar un ejemplo, en el caso nuestro, ese número es 0,549. Ese número debe permanecer constante, no importa la dosis que yo mida. Si es menos dosis o más dosis, o si yo entrego más dosis o menos dosis, el cociente entre esos dos valores medidos a 20 de profundidad y a 10 me debe dar siempre 0,549. Este parámetro caracteriza al haz de radiación, es decir, me da una idea de la calidad de la radiación. Si este valor se modifica, tengo que poner atención en la calidad de la radiación y estudiar qué es lo que ha pasado y por qué razón se ha modificado este valor. Vuelvo a insistir, no importa la dosis que yo tome, que sea 100, 50, 200, 300, pero mientras irradie con la misma dosis a 20 y a 10 de profundidad, el cociente me tiene que dar siempre lo mismo. Es decir, si pongo una dosis de 200 y irradio a 20, después irradio a 10, hago la diferencia, hago el cociente, me tiene que dar 0,549. Si tomo una dosis de 100 o de 50 y radio a 20 de profundidad y radio a 10 de profundidad, hago el cociente de los nuevos valores que tengo porque he cambiado la dosis, pero me tiene que dar 0,549. De no hacerlo, hay un problema en el equipo. A ver, 0,549 con su tolerancia, ¿no es cierto? O sea, puede dar un poquito más o un poquito menos, pero si me da un valor muy diferente es porque se ha modificado la calidad del haz y me está indicando que hay un problema en el equipo que debo atender. Estas son una de las mediciones que se realizan como parte de la dosimetría absoluta en agua. Y bueno, para poder obtener las curvas de dosis que caracterizan al equipo y obtener los valores que son cargados al sistema de planificación para realizar los cálculos de dosis de las planificaciones, se utilizan fantomas automáticos. El tema es así. Vamos a ver esta imagen. Acá pueden ver sobre el lado izquierdo el fantoma propio que usamos en el CORG, que no es un fantoma motorizado, es un fantoma simple que yo lleno con agua y después por un soporte que ubico en la parte superior tiene bueno, un sistema móvil para ubicar la cámara de ionización, que en el caso nuestro es la que está a la derecha, arriba. Se ubica en el soporte que va sobre el fantoma y se sumerge en agua para tomar las mediciones. En la parte derecha inferior ven otro tipo de cámaras de ionización que también se utilizan, no es el caso nuestro, pero hay muchos equipos y muchos centros que tienen diferentes tipos de cámaras para tomar mediciones. Y en el centro de la imagen del centro es el electrómetro, que es al cual está conectada la cámara de ionización, que es el que va a tomar los valores de dosis y me lo va a mostrar a mí en un display. Acá les muestro lo que es el fantoma motorizado. Tienen motores que mueven la cámara de ionización que está ubicada, no sé si pueden percatarse que hay un dispositivo tipo una suerte de L o J acrílica que está dentro del fantoma, a la cual va adosada la cámara de ionización,
Y a través de los motores, esta cámara de ionización va haciendo un barrido mientras se está irradiando. Ahora les explico cómo. Del lado izquierdo pueden ver una representación gráfica de cómo está ubicada la cámara de ionización sumergida en agua y que coincide con el isocentro y con el eje central del haz de radiación. El haz de radiación es ese haz cónico que se esquematiza, digamos, desde la fuente hasta el centro donde está ubicada la cámara, que es el circulito ese debajo del agua. Las distancias, en este caso, en el ejemplo, sería una distancia de 100, o sea que es un isocentro de 100 y no de 80 como el que tenemos nosotros. Los hay equipos con un isocentro de 100, por supuesto. Y está a una profundidad de 10 centímetros. Están un poquito corridas las flechas en el dibujo, pero básicamente desde la fuente hasta la línea donde está el círculo que representa la cámara dentro del agua, debería de apuntar los 100 centímetros. Y a su vez, desde la línea de donde está el circulito sumergido en agua hasta la superficie del agua, está corrida la flecha, pero ahí son los 10 centímetros. Es decir, yo tengo un campo de 10 por 10 en el isocentro, que en este caso está a 100 centímetros de la fuente, y a 10 de profundidad. Así es como yo debo realizar las mediciones en condición de referencia. Lo que hace el fantoma automático es realizar un barrido del campo de radiación en el isocentro desde una punta hacia la otra. Imagínense los dos bordes del haz cónico. Supongamos que ponemos la cámara con el motor sobre el costado izquierdo del haz de radiación. Imagínense a nivel del isocentro, es decir, donde indica 10 centímetros por 10 centímetros en la figura. Imagínense que yo la cámara, en vez de ponerla en el eje central del haz cónico, en el eje central no, la pongo sobre el lado izquierdo, en el borde izquierdo del haz. Empieza la medición y la cámara empieza a moverse con el motor barriendo todo el ancho del campo hasta la otra punta. Eso me va a generar un perfil de dosis que era ese sombrerito que habíamos visto en las presentaciones previas, en donde analizábamos la penumbra, la planicidad, la simetría, donde yo les contaba que se ponía un filtro aplanador para achatar la parte de arriba de ese sombrerito y evitar que sea como un pico que me introducía mayor dosis. O sea, ese perfil para un campo 10 por 10 se mide barriendo el campo desde un extremo al otro, y eso se logra con el fantoma motorizado. Se barren los dos ejes del campo. Un campo cuadrado tiene el eje X y el eje Y. Es decir, se barre el eje de punta a punta, el eje X, y se barre después el eje Y de punta a punta. Y eso me determina los perfiles de esos tipos sombrerito. Y la otra cosa que se puede hacer con este motor es barrer en profundidad. Arranco con la cámara puesta en la superficie del agua y a medida que se va irradiando una dosis determinada, el motorcito va llevando la cámara en profundidad hasta una profundidad determinada para medir la curva de dosis en profundidad, que también la hemos visto en las presentaciones previas. Acá les muestro un poco lo que les estoy diciendo. Si ven el movimiento horizontal sobre el fantoma, es decir, el barrido horizontal, como ven en la flechita del dibujito de la izquierda, si se mueve en ese sentido la cámara sobre el fantoma, voy a tener el perfil de dosis que está en la parte superior de la derecha, que es ese sombrerito del que estábamos hablando. Es decir, voy a tener una dosis prácticamente constante de punta a punta y cuando ya estoy llegando al borde del campo, la dosis cae abruptamente porque los colimadores ya me limitaron el campo. Obviamente, para cada tamaño de campo voy a tener una curva diferente. Y cuando yo muevo la cámara en forma vertical, como se ve en el fantoma, o sea, hacia arriba y hacia abajo, o sea, en profundidad dentro del agua, voy a tener la curva que ven a la derecha abajo, que es, arranca con una dosis en profundidad, sube hasta un valor pico, que en el caso nuestro era 1,4 centímetros, que lo habíamos visto. Imagínense que el agua es ni más ni menos que el paciente, y luego empieza a decaer a medida que va aumentando la profundidad. Básicamente, haciendo este tipo de barridos es que yo determino estas curvas. Y una cosa importante, todos estos valores, todas estas curvas son las que finalmente se extrapolan al sistema de planificación,
al software que yo utilizo para planificar la dosis que voy a entregar al paciente. Cada sistema de planificación trabaja con los valores del equipo en particular que estamos trabajando. En el caso nuestro tenemos un acelerador y un sistema de planificación. Hay otros centros de radioterapia en los cuales tienen más de un equipo. Pueden tener 2, 3, 4, 5 equipos. Y pueden tener quizá un sistema de planificación, pero en ese sistema de planificación se cargan los datos de cada equipo. Entonces, cuando uno va a planificar un paciente, el físico, va a agarrar y va a decir, bueno, yo voy a cargar los datos de mi acelerador, el Trilogy, porque el paciente lo voy a planificar para que empiece su tratamiento en ese equipo. Es decir, que va a cargar todos los datos y las curvas correspondientes a ese equipo en particular. Yo no puedo usar un sistema de planificación, un software, para planificar un tratamiento con cualquier equipo. O que venga un paciente y me diga, yo voy a irradiar en cualquier equipo, bueno, dame que pasame las imágenes, yo te hago la planificación. No. El sistema de planificación tiene cargados los datos de cada equipo en particular. Es decir, yo hago el comisionamiento de mi equipo, determino los rendimientos de dosis en profundidad, los perfiles de ancho de campo, los tamaños y todos esos datos los cargo al planificador y trabajo con esos datos. Porque la dosis que debo entregar me la tiene que entregar mi equipo y no otro equipo. Entonces, repito, pueden haber planificadores que acepten varios equipos, pero depende del equipo en el cual voy a tratar al paciente, deberé cargar esos datos y planificar con esos datos todo lo que corresponda. Bueno, acá vemos lo que es la configuración para medir el TPR 2010. Bueno, decíamos que esta es la configuración para poder medir y determinar el TPR 2010. Como ven, tenemos medición en profundidad a 10 centímetros, luego a 20 centímetros, siempre midiendo en el isocentro, es decir, la distancia desde la fuente hacia donde está la cámara es la distancia del isocentro. En el ejemplo es de 100 al isocentro, en el caso nuestro, repito, sería de 80, pero sumergida a 10 centímetros de profundidad en un caso y 20 en el otro. Luego hago el cociente entre el valor obtenido en D2, en este caso que es a 20, dividido el valor en D1, y ese valor me da el TPR 2010. Ese valor caracteriza a las de radiación y es un valor importante que debo tener en cuenta porque probablemente pueda obtener a lo mejor la dosis determinada, la dosis prescripta, pero si yo me voy en profundidad, esta dosis varía, es decir, no estoy teniendo la calidad de las indicadas. Entonces, este valor si va a cambiar o si cambia, me va a determinar que hay algún inconveniente que tengo que resolverlo o investigarlo. Acá vemos la coincidencia del haz radiante con el haz luminoso. Si ustedes recuerdan en la imagen previa del Tela Line que yo utilizaba, que tenía marcado los vértices de un campo de 10×10 en isocentro, tenía unos bordecitos, unos huequitos en los vértices en los cuales tienen unas bolitas de plomo que me sirven para cuando yo haga una placa radiográfica se puedan observar estos plomitos y ver que estamos en el borde del campo. En la imagen que ustedes ven aquí en pantalla pueden ver que si yo pongo una placa radiográfica debajo del Telaline y hago un disparo con el acelerador de una o dos unidades monitor, voy a ver la coincidencia o no del campo luminoso con el campo radiante. El campo luminoso va a ser el que yo indique con el colimador sobre el Telaline y el campo radiante va a ser lo que salga en la placa radiográfica. Si yo veo que la imagen de la placa radiográfica coincide, es decir, los bordes del campo coinciden con las marquitas de plomo que están en los bordes físicos del campo, evidentemente tengo el campo radiante coincidiendo con el campo luminoso, lo cual es lo deseado, digamos. En caso contrario, deberé hacer las correcciones o por distancia o por excentricidad o por lo que fuere para que coincidan ambos campos. Eso es fundamental y es muy importante. Acá pueden ver la curva de dosis en profundidad, es decir, cuando yo hago un barrido con la cámara de ionización desde la superficie del agua
y empiezo a bajar, a bajar, a bajar en profundidad hasta una profundidad determinada. En este caso ven que se va como hasta 270 milímetros, que sería 27 centímetros. Arranco desde cero cuando esté en la superficie y termino en 27 centímetros, 270 milímetros. Entonces, ¿qué hace la dosis? Arranco con una dosis, con un porcentaje de dosis de 50% en la superficie del agua. La dosis crece hasta en este caso vemos que el piquito de la curva está, si yo lo proyecto hacia el eje de abscisas, voy a estar en 1,7, 1,8, o sea, 17, 18 milímetros, donde hace el pico de aumento, digamos, de la dosis, y luego empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer exponencialmente hasta llegar a un valor de dosis determinado. Esta curva, como les digo, se logra barriendo el campo en profundidad. Pongo la cámara de ionización en el eje central de las de radiación, en el eje en el eje de ese ascónico, desde la superficie, y a medida que voy irradiando, empieza la cámara, el motorcito empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar a los, en este caso, 270 milímetros. Y eso me describe la curva que ustedes ven, que es un parámetro que tendré que ir cargando, como les repito, en el sistema de planificación para poder tener las dosis prescritas correctas cuando haga los cálculos. En este caso, vemos el perfil de dosis de un campo de 30 por 30 cuando yo lo estoy barriendo de punta a punta, es decir, desde un extremo del campo hacia el otro. Y si prestan atención, van a ver dos curvitas solapadas, una roja y una azul. Una es cuando yo barro el eje X, digamos, desde un extremo al otro, y la otra curva es cuando barro el eje Y desde un extremo al otro, es decir, si vemos un campo cuadrado, supongamos para explicárselos, véanlo al campo cuadrado de frente, una curva es cuando barro con la cámara, hago un barrido desde izquierda a derecha y me determina ese sombrerito. Después ubico la cámara desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, en el campo cuadrado, y me determina la otra curva. Obviamente las curvas deberían de ser, tal como se ve en la figura, muy parecidas, prácticamente idénticas. Entonces, este es el perfil de dosis para un campo de 30 por 30, como ven en la imagen. Es decir, tengo en el eje de ordenadas porcentaje de dosis en profundidad, y en el eje de las abscisas tengo la distancia que tienen. El centro, el eje central es el medio del campo, y hacia cada lado tengo cada extremo del campo. Espero que se entienda. Este es otro ejemplo de un perfil de dosis para un campo de 10 por 10, donde ven las curvas verde y amarilla, que son en el eje X, en el eje Y, digamos, cuando barro de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y me tienen que dar obviamente muy, muy parecidas. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que es accidentes radiológicos. Bien, comenzamos. Bueno, si bien el uso de las radiaciones ha sido beneficioso para la humanidad, en ocasiones le ha costado la vida a muchas personas o ha deteriorado la calidad de vida de muchas de ellas. Hay un error ahí, me puso mal el corrector, era la calidad de vida, con B corta, no de vida a algo. Perdón por anticipado. Incluso el uso de las radiaciones con fines bélicos o inapropiados ha sido un factor que hasta quedó en la historia de la humanidad. Recordemos las bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki en agosto del año 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un hito que marcó un antes y después en la historia, ¿no? Fue algo realmente tremendo y que hasta el día de hoy sigue mostrando las secuelas de la radiación en la que se incurrió en ese evento trágico. Bueno, en general la mayoría de los accidentes radiológicos han sido por errores humanos, imprudencia, impericia, exceso de confianza, imbecilidad humana, falta de atención, etc. Y tales accidentes se analizan, documentan y difunden para ponerlos en conocimiento de toda la comunidad involucrada en el manejo y uso de las radiaciones. Justamente por lo que les decía, para evitar que esto vuelva a ocurrir y que se tome conciencia de lo peligroso y de los alcances que puede llegar a tener este tipo de accidentes.
Vamos a ver algunos ejemplos de accidentes que han ocurrido en el tiempo. En este caso, el accidente ocurrió en Estados Unidos entre los años 1974 y 1976 con el uso incorrecto de la curva de decaimiento para cobalto 60. Es decir, la calibración inicial de la bomba de cobalto fue correcta, pero se trazó una curva de decaimiento con una pendiente más pronunciada por error y en consecuencia se subestimó la tasa de dosis. ¿Qué es lo que ocurrió? La pastilla de cobalto, como yo les dije, tiene un tiempo de vida medio en el cual la actividad radiactiva del cobalto va decayendo. En el caso del cobalto, estamos hablando de 6.27 años, si no me equivoco, que es el tiempo en el cual la actividad radiactiva inicial con la cual se cargó esa pastilla de cobalto decayó al 50%. Es decir, si yo tengo una pastilla de cobalto con una actividad inicial de 10.000 curies, esa actividad de 10.000 curies va a decaer a 5.000 curies en 6.27 años. Por eso, yo cuando hago un tratamiento con cobalto, lo que yo calculo es el tiempo que tengo que irradiar al paciente para entregarle la dosis prescrita. Y ese tiempo va a ir aumentando a medida que la actividad de la pastilla vaya decayendo. Cuando la actividad es alta, necesito pocos segundos para entregar la dosis prescrita. Pero como va cayendo la actividad radiactiva, a medida que pasa el tiempo, ese, ese tiempo que yo calcule para irradiar al paciente, para entregar la dosis deseada, va a tener que ser mayor, porque la pastilla va teniendo menos actividad radiactiva. En este caso, se calculó mal el tiempo de decaimiento, porque yo tengo, digamos, mes a mes, la actividad va cambiando. Se corrigió o se calculó la curva de decaimiento de una manera diferente por error. Es decir, que los tiempos que se calcularon eran más largos que los que correspondían. Se entregaban sobredosis que llegaban hasta el 50% de diferencia, al 50% de más con los tiempos aumentados. Es decir, en vez de calcularle para entregar al paciente una dosis de 100 centigrade, se le calculaba con el decaimiento de la pastilla que tenía que estar 35 segundos, con la curva que habían calculado los físicos por error, en vez de 35 segundos, ellos determinaban que el paciente para recibir los 100 centigrade debería estar en realidad 50 segundos, 60 segundos, 70 segundos. Es decir, que llegaron a recibir sobredosis del 50% hasta que se descubrió el error. Es decir, no se hicieron mediciones de las de tratamiento durante 22 meses. Este fue el gran y gravísimo error, porque pueden haber calculado mal la curva, pero en un control mensual, el primer control mensual que se haga una medición de las, se hubieran dado cuenta del error y lo hubiesen corregido. Pero pasaron 22 meses, casi 2 años, sin haber medido las de radiación, en consecuencia entregando sobredosis hasta 50% de los pacientes. Como resultado, 426 pacientes fueron afectados y de los 183 pacientes que sobrevivieron un año, el 34% tuvo graves complicaciones. Error humano por donde lo miren, de impericia, de desidia, de lo que les parezca. Este es otro ejemplo de comprensión y verificación de un sistema de planificación de tratamiento en Reino Unido, en Inglaterra, entre el año 1982 y 1990, que fue el siguiente. En un hospital la mayoría de los tratamientos se realizaban con una distancia fuente-piel de 100 centímetros. Para tratamientos con una distancia fuente-piel diferente de 100, que puede ser otra que hayan determinado, se hacían correcciones por distancia por parte de los físicos y los dosimetristas, digamos, manualmente. Cuando se adquirió un sistema de planificación, o sea, se compró un software de planificación nuevo, los físicos dosimetristas continuaron aplicando las correcciones manuales por distancia sin tener en cuenta que el software ya las estaba calculando. Es decir, que la corrección por distancia se aplicaba 2 veces. ¿Se entiende? Es decir, para calcular una distancia fuente-piel de 100, los técnicos hacían una corrección. Cuando cambiaron el sistema de planificación, este sistema ya tenía incorporada esta modificación, este cálculo por distancia.
y ellos no lo tuvieron en cuenta. Entonces el software se los calculaba y ellos también, o sea, calculaban 2 veces la corrección por distancia en vez de una como corresponde. Eso generaba un subdosaje de hasta un 30%, es decir, no se entregaba 30, hasta 30% menos de la dosis que debían haber recibido. Es decir, un subdosaje. El problema permaneció durante 8 años hasta que fue descubierto. Otro error humano de desidia, no haber hecho las verificaciones y las mediciones. Esto afectó a 1045 pacientes que recibieron hasta un 30% de menos en la dosis prescripta. 492 de ellos desarrollaron recurrencias locales, es decir, volvieron a tener reincidencia, recurrencia de tumores locales, probablemente debido a la menor dosis recibida durante los tratamientos. Es decir, se calculaba mayores distancias, entonces se le daba menos dosis al paciente. Este es un ejemplo de una imagen de un paciente tratado con sobredosis, en una colonoscopía. Se puede ver cómo está el tejido necrótico y cómo hay una telangiectasia, que es la dilatación de capilares que se ven en forma de manchas sobre la superficie del tejido afectado. Una imagen, digamos, tomada con cámara en un tejido todo necrosado, cómo queda después de haber sido irradiado, en este caso, con una sobredosis. Hay muchas imágenes realmente muy duras y muy crudas que no las he puesto en la presentación, van a estar a disposición de ustedes, pero no me pareció por ahí, a lo mejor si alguno puede impresionarse, cargarlas en esta presentación en particular. Otro accidente fue el de que hubo problemas con el software de un acelerador lineal en Estados Unidos y Canadá entre los años 85 y 87. El software de un acelerador lineal obsoleto se utilizó en un equipo nuevo que era sustancialmente diferente. Se identificaron fallas de software en el software utilizado para ingresar los parámetros de tratamiento, o sea, tipo de radiación y energía, y 6 exposiciones accidentales ocurrieron en diferentes hospitales y 3 pacientes murieron por sobredosis. Esto fue por utilizar software equivocado de un equipo obsoleto en un equipo nuevo, con las consecuencias que pueden ver. Otro equipo fue el mal funcionamiento de un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis, de high dose rate, en el año 1992 en Estados Unidos. Durante un tratamiento, una fuente de braqui de alta tasa de dosis se desprendió del mecanismo de inserción estando dentro del paciente. Recuerden, el equipo de braqui de alta tasa de dosis tenía como un cañón con unos alambres, unos tubitos, unos capilares que iban insertados en la cavidad del paciente, por dentro de los cuales viajaba la fuente radiactiva, se alojaba en el lugar donde se estaba haciendo la braquiterapia, en este caso puede haber sido una mama, puede haber sido una próstata, etc. Se mantenía esa fuente en ese lugar hasta que el paciente recibía la dosis que resultaba de la planificación. Luego la fuente radiactiva se retrae volviéndose hacia dentro del equipo y se retira todo el mecanismo del paciente. En este caso, la fuente se desprendió del sistema de inserción y quedó alojada en el paciente. El display de la consola del equipo indicaba que la fuente fue retraída de su posición de descanso, es decir, el display indicaba que la fuente había vuelto. Es decir, todo el mecanismo, díganle, pónganle con el alambre que sujetaba a la fuente, al tubito radiactivo, volvió, se retrajo hacia el lugar de descanso. Pero la punta, que es donde justamente está la fuente, quedó desprendida dentro del paciente. El display, la consola del display indicaba que la fuente había vuelto. Lo que había vuelto ha sido el dispositivo de sujeción de la fuente, el alambre que la sujetaba, pero la fuente quedó suelta dentro del paciente. Y un monitor de radiación externa indicaba que había radiación presente. No se consideró la discrepancia ni se investigó el incidente, suponiendo que la indicación del equipo era la correcta. Los físicos, los médicos, los enfermeros, quienes estaban en el procedimiento, supusieron de que el monitor de radiación estaba indicando cualquier cosa y que en realidad, como el equipo decía que la fuente había vuelto a su posición de descanso dentro del equipo,
pensaron que el monitor de radiación no estaba indicando correctamente y no verificaron esto, no se verificó. Obviamente la fuente radiactiva permaneció dentro del paciente por varios días, quien finalmente falleció por una sobredosis. Reparación fallida en un acelerador lineal y falta de comunicación. Esto ocurrió en España, en Zaragoza, en el año 1990. Se reparó un acelerador lineal que presentaba una falla. El haz de electrones fue restaurado, pero quedó desajustada la energía del mismo. El acelerador entregaba una dosis con electrones en una energía de 36 MeV, cualquiera fuera la energía que se seleccionara. Es decir, seleccionaban una energía de 7 o de 15 o de 18, la que seleccionaran, pensando que iban a irradiar con esa energía, y el equipo estaba entregando unas electrones con una energía de 36 en lugar de la que ellos creían que estaban entregando. Los tratamientos se reanudaron sin que los físicos verifiquen la dosimetría del haz. O sea, no se verificó la dosimetría y se seguía irradiando, creyendo que estaban irradiando con energías menores, cuando en realidad irradiaban con la máxima. Se observaba una discrepancia entre la energía seleccionada y la energía que indicaba el display del equipo, pero se atribuyó a una falla en el indicador del equipo, en lugar de investigar la causa de la discrepancia. Se subestimó el error, pensaban que el indicador del equipo estaba marcando mal, porque veían que había una diferencia, pensaban, nada, es el equipo que está dando mal, estamos entregando la dosis correcta porque los técnicos, los ingenieros lo arreglaron al equipo. Como resultado de esto, 27 pacientes fueron afectados por sobredosis masivas y por una distribución de dosis totalmente distorsionada, porque las curvas de dosis eran totalmente diferentes para 36 MeV que para 7. Se planificaban entregas de dosis con energía de 7 MeV cuando en realidad le estaban entregando 36. Al menos 15 pacientes fallecieron debido a la sobredosis y 2 más que fallecieron posteriormente por complicaciones causadas por esta sobreexposición. Este es un claro ejemplo de la falta de interés y de desidia humana, porque no se hicieron las verificaciones que correspondían y se subestimaban los errores y las indicaciones del equipo. Bueno, y este es uno de los últimos accidentes que se los voy a mencionar. Es un accidente que está muy desarrollado. Es un accidente que marcó también un antes y un después por las implicancias que tuvo, por lo trágico, lo triste y lo complicado que fue este accidente. Ocurrió en Goiânia, en Brasil, en septiembre del año 1987. Y está muy bien descrito y lo desarrollo mucho para que entiendan lo que hace la ignorancia, el desconocimiento y nada, son cosas que hay que realmente tener en cuenta para que esto no vuelva a ocurrir. Se los voy leyendo. En septiembre del año 87, dos recolectores de basura en la ciudad brasileña de Goiânia ingresaron a un hospital abandonado y encontraron una máquina. En este caso era una bomba de cobalto, no de cobalto, una bomba de cesio en realidad, que es igual que la de cobalto, nada más que en vez de usar una pastilla de cobalto usaba una pastilla de cesio. Pocos sabían que causaría lo que en su momento fue considerado el peor desastre nuclear del mundo desde Chernobyl, que fue la famosa central rusa que explotó. Y el accidente radiactivo más grande de la historia fuera de una instalación nuclear. Los dos hombres fueron Wagner Pereira y Roberto Alves. Ellos retiraron la parte superior de la máquina, o sea, el cabezal de la bomba de cobalto, una bomba de cesio, y se la llevaron en una carretilla a su casa. Usaron destornilladores para abrir la pesada caja de plomo. Dentro había un cilindro que contenía 19 gramos de cesio 137. El cilindro no era ni más ni menos que la pastilla de cesio y tenía en su interior nada menos que ni nada más que 19 gramos de cesio, una sustancia altamente radiactiva. El cesio tiene un periodo de desintegración mucho mayor al del cobalto. Si no me equivoco, estaba en los 30 años o por ahí. Tiempo de vida medio, es decir, tarda 30 años en que su actividad radiactiva decaiga a la mitad. Una barbaridad. Vendieron la cápsula, es decir, todo el cabezal, a un depósito de chatarra, que era propiedad de Bair Ferreira,
Un informe publicado un año más tarde por el Organismo Internacional de Energía Atómica, por la OIEA, revela que poco después, tanto Pereira como Alves, los dos eh, cartoneros que habían ingresado al hospital, empezaron a sufrir vómitos, pero bueno, asumieron que se debía a algo que habían comido. A ver, el informe sobre un año después, esto fue pronto. Acá estamos hablando, obviamente, de un efecto estocástico, ¿no es cierto? Porque se contaminaron rápidamente y empezaron a sufrir las consecuencias de la radiación en forma inmediata, ¿no? Bueno, acá ven un poco una foto de cuando empezaron el trabajo de descontaminación. Bueno, sufrieron diarreas, mareos y uno tenía la mano un poco hinchada. Pereira buscó asistencia médica el día 15 de septiembre a partir de estos síntomas, que fueron atribuidos a algún tipo de reacción alérgica por haber comido alimentos en mal estado. 3 días más tarde, Ferreira, el otro, entró en el garaje y notó un brillo azul que emanaba de la cápsula. Pensó que se veía bonito, que el polvo podía ser valioso, como una piedra preciosa o incluso algo sobrenatural. Entonces se llevó el cilindro a su casa y durante los siguientes 3 días varios vecinos y familiares conocidos fueron invitados a ver la curiosa cápsula. Estaban todos obnubilados con el brillo que tenía ese polvo azul y llamaban a todos los vecinos para que vean el curioso espectáculo en realidad. Bueno, un amigo de Ferreira los visitó y con ayuda de un destornillador extrajo algunos fragmentos del raro material que tenían el tamaño de unos granos de arroz y se desmenuzaban fácilmente en polvo. Ferreira también distribuyó fragmentos a su familia, hubo varios casos de personas que frotaban el polvo sobre su piel y veían cómo les brillaba la piel con el polvito este radiactivo del cual no tenían idea, y para ellos era un divertimento, algo interesante, digamos, y gracioso. El 24 de septiembre, Ivo Ferreira, hermano de Evair, uno de los que extrajo el cabezal de la bomba, llevó algunos fragmentos a su casa y fueron colocados en la mesa durante una comida, o sea, usaban hasta de adorno. Su hija de 6 años los tocó mientras comía, al igual que otros familiares. Pronto muchas personas enfermaron, alrededor de una docena fueron trasladados a uno de los mejores hospitales de Goiânia, con los mismos síntomas: diarrea, vómitos, fiebre alta, pérdida de cabello, efectos estocásticos. Bueno, esta es la bolsa donde la esposa del dueño de la chatarrera puso el objeto sospechoso y lo llevó a una oficina estatal de salud. Ya una vez que se destapó la olla se dieron cuenta de que algo pasaba, digamos, ¿no? La primera persona en sospechar que la cápsula con el polvo brillante los estaba enfermando fue justamente María Gabriela Ferreira, esposa del propietario del depósito de chatarra. Sueli de Moraes, vecino que también fue contaminado, le contó a la BBC lo que había sucedido después. María Gabriela puso el cilindro en una bolsa de plástico y lo llevó en autobús a una oficina de salud del gobierno local. Allí nadie sabía qué era, pero lo guardaron. Piensen esto: la cápsula con el cesio iba de acá para allá, no paraba, la tocaban, la agarraban, la repartían, la llevaban de acá a allá, sin darse cuenta que iban contaminando todo a su paso. Bueno, ya habían pasado 15 días desde que se inició la contaminación. En el hospital los médicos comenzaron a considerar la idea de envenenamiento por radiación, porque los pacientes empezaban a caer y con síntomas, con enfermedades, con pérdida de cabello, con vómitos, con diarrea, y no sabían qué era lo que pasaba. Entonces, bueno, tuvieron que empezar a pensar, digo, bueno, acá pasó algo grave, algo raro. Cuando los pacientes les contaron sobre la cápsula, le pidieron al físico Walter Méndez Ferreira que examinara el dispositivo. Tomó prestado un detector de radiación de una agencia federal de prospección de uranio y fue a la oficina de salud. Cuando estábamos a unos 80 metros de la oficina, el detector comenzó a actuar de forma extraña y pensé que tenía una falla, le relató a la BBC. Es decir, el físico ya a 80 metros de donde se encontraba guardado en la oficina esta, el que había llevado la mujer, la cápsula, ya empezó a comportarse raro y a indicar radiación. Pero bueno, pensaban que era un problema del detector, entonces por eso mandaron a pedir otro. Nuevamente a los 80 metros el detector comienza a saturarse, esta vez el nuevo detector que había pedido. O sea, esto significaba que o estaban en un lugar con un campo de radiación muy alto o ambos detectores estaban defectuosos, cosa que hubiese sido muy poco probable.
Méndez Ferreira cuenta que vio a un bombero que salía de la oficina de salud cargando el cilindro. Le contó que planeaba tirarlo al río. Yo dije, por el amor de Dios, no. Inmediatamente evacué la oficina de salud y pregunté a los trabajadores locales de dónde venía. Me dijeron que una mujer de un desguace lo había traído. Fui al depósito de chatarra y antes de entrar detecté radiación en todas partes. O sea, ahí comienzan a tomar dimensión y conciencia de que se estaba contaminando de todo un pueblo entero. Bueno, el físico alertó a las autoridades estatales y a la Comisión Brasileña de Energía Nuclear. Su intención era detectar la contaminación y al mismo tiempo evitar el pánico, pero lejos de aquietarse los temores sobre una fuga de radiación se expandieron por todo Brasil. Méndez Ferreira cuenta que utilizaron autobuses de la policía con el interior cubierto con láminas de plástico para llevar a los posibles contaminados a un estadio de fútbol vacío donde se alojaban en tiendas de campaña. O sea, empezaron a aislar a toda la gente que de alguna manera había estado en contacto con este material, digamos, ¿no? O en su proximidad. Bueno, acá el piso de un bar marcado con áreas contaminadas, fotos del momento, digamos, que se vivió. Eh, bueno, en este estadio de fútbol se examinó a miles de personas en busca de rastro de radiación. Muchos fueron dados de alta, por lo cual porque no se les detectó radiación. Después de darse un baño con agua y vinagre para intentar, digamos, quitarle todo lo que podría estar sobre la piel de contaminación radiactiva. Pero otros fueron enviados a un refugio temporal o a un hospital local, digamos. Ahí en la imagen se ve un poco la gente eufórica y protestando durante el entierro de alguna de las víctimas de esta tragedia. Eh, bueno, los casos más graves de personas que estaban en mal estado fueron llevados a un hospital militar en Río de Janeiro. Según el informe de la OIEA, la comunidad médica en Goiânia se mostró renuente a ayudar y el miedo a la contaminación se extendió por todo el estado de Goiás. En total, más de 110.000 personas fueron examinadas. Se encontró que 249 tenían niveles significativos de material reactivo en sus cuerpos. Cientos de personas con contaminaciones leves tuvieron que permanecer en refugios especiales, aislados. Sueli de Moraes, quien hoy es el presidente de la Asociación de Víctimas, pasó 3 meses aislado en uno de estos refugios. Él recuerda que debía bañarse con agua y vinagre y jabón de coco y cambiarse de ropa cada media hora. Digamos, eran medidas preventivas que tomaban como para de alguna manera ir sacándose la contaminación del material radiactivo. Tomamos pastillas para ayudar a la descontaminación interna, también tuvimos que frotar nuestros pies, que eran las partes más contaminadas. No se les permitía salir ni recibir visitas, no podían ver la televisión, no les permitían que sepan lo que estaba sucediendo afuera. Los tenían aislados por completo para que no entren en pánico. El depósito de chatarra y decenas de casas tuvieron que ser demolidas. Cientos de objetos, desde refrigeradores a sofás, sillones y calles enteras, vehículos, incluso árboles y animales fueron destruidos y desechados como residuos nucleares porque estaba todo contaminado. Bueno, acá vemos el campamento en el estadio de fútbol. Y bueno, en definitiva, el desastre de Goiânia produjo 6.000 toneladas de desechos, que eran partes de viviendas y objetos que habían estado en contacto con la radiación, con el sello y que estaban contaminados, que fueron recolectados y enterrados en un centro especial preparado a 20 kilómetros de la ciudad. La primera persona en morir fue Leide das Neves Ferreira, la chiquita de 6 años que había jugado con el polvo, incluso había tragado cuando este tipo llevó a su casa para esa famosa cena. Tanto ella como su tía, María Gabriela Ferreira, murieron de septicemia y sepsis un mes después de su exposición a sello, o sea, prácticamente se le licuaron todos los órganos por haber ingerido el cesio radiactivo. Pero su entierro en Goiânia estuvo lejos de ser un pacífico asunto familiar. Su vecino, Sueli de Moraes, cuenta que cuando los ataúdes llegaron al cementerio, la gente comenzó a arrojarles piedras y ladrillos, tratando de detener el entierro. Los cuerpos habían sido descontaminados y decidieron enterrarlos en pesados ataúdes de plomo
como una precaución adicional para tranquilizar a las personas, pero ocurrió todo lo contrario. O sea, la gente entró en pánico, pensaban que iban a contaminar el suelo, las napas. Muchos en Goiânia creían que los cuerpos contaminarían el cementerio y muchos en Brasil creían que toda la ciudad estaba contaminada, que los productos agrícolas del estado de Goiás estaban contaminados. Eso no era lo cierto. En realidad hubo mucha desinformación que ayudó a difundir el pánico. Las otras dos víctimas fatales fueron hombres que trabajaban en el desguace. Increíblemente, los recolectores de basura, Wagner Pereira y Roberto Alves, sobrevivieron, aunque parezca mentira, se salvaron, al igual que el dueño de la chatarrería de Bahía Ferreira. Y muchas otras víctimas se salvaron por el tratamiento que recibieron en el hospital. Bueno, acá pueden ver cómo demolieron casas y objetos que tuvieron que desechar como residuos radiactivos. Y finalmente en 1996, 5 personas conectadas con la clínica donde había sido abandonada la máquina de radioterapia fueron condenadas a 3 años y 2 meses de prisión por homicidio, por lo que hicieron de haber dejado el equipo abandonado sin haber informado que debió haberse retirado el material radiactivo previo a abandonar el equipo. Existen protocolos para ello y no se siguieron. El castigo se redujo más tarde al servicio comunitario. Finalmente es como que no pasó nada. Alrededor de 250 víctimas recibieron pensiones estatales, posteriormente otras 2.000 personas, incluidos bomberos, conductores y policías que trabajaron en las unidades de emergencia, también recibieron pensiones. Y bueno, en la imagen que ven ahí pueden ver esos dos montículos que se ve uno adelante y otro atrás, donde estuvieron enterrados eh, todo el material que quedó contaminado, digamos, ¿no? En la ciudad. O sea, este fue un claro ejemplo de un accidente muy grave, muy triste, que trajo muchas consecuencias a muchas personas. Y bueno, estos son uno de los motivos por los cuales este tipo de accidentes debe estar documentado y debe hacerse público para que todo el mundo lo sepa y tome conciencia. Bueno, hasta acá la presentación, espero que les haya interesado y se recibirán las consultas en su momento, cuando las necesiten.